Bueno, la clase de anatomía patológica va a tratar ahora de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad inflamatoria crónica granulomatosa muy contagiosa. Es causada por el Mycobacterium tuberculosis. Hasta hoy día la tuberculosis representa un grave problema de salud pública en nuestro país porque constituye una de las segundas causas de muerte infecciosas después del VIH. También en nuestro país predominan los factores de riesgo que hacen que esta enfermedad sea muy prevalente todavía hasta hoy día. Y dentro de esos factores de riesgo predominan las malas condiciones socioeconómicas, como la pobreza y el hacinamiento. También los pacientes que tienen más riesgo a padecer la tuberculosis son pacientes que tienen enfermedades crónicas debilitantes como la diabetes, pacientes inmunodeprimidos, pacientes alcohólicos, pacientes con cáncer, pacientes ancianos y pacientes con insuficiencia renal crónica. El contagio de la tuberculosis se realiza por la aspiración de gotas de tos procedente de los pacientes infectados. Cuando yo voy a sospechar entonces de una tuberculosis desde el punto de vista clínico, cuando mi paciente tiene una tos crónica persistente de más de 3 semanas, cuando esta tos se acompaña de una expectoración purulenta o catarral, o cuando se acompaña de una expectoración sanguinolenta formada de hemóptisis. También el paciente suele quejarse de un dolor torácico, suele tener una fiebre prolongada de causa desconocida, acompañada de escalofríos y sudoración profusa, que generalmente suele ser nocturna. El paciente pierde peso, tiene anorexia, o sea, no tiene una pérdida del apetito y a su vez tiene entonces debilidad. La tuberculosis, como dijimos, es causada por un Mycobacterium tuberculosis, que también es conocido como un bacilo de Koch. El bacilo de Koch es un bacilo, como ya su nombre lo dice, que tiene una estructura alargada que se ve generalmente en la tinción de Ziehl-Neelsen como un bacilo ácido alcohol resistente. Estos bacilos generalmente tienden a acumularse en el interior de los macrófagos. Los macrófagos son las principales células infectadas entonces por este bacilo. ¿Y qué pasa con los macrófagos? Los macrófagos tienden a fagocitar estos bacilos para tratar de defender al cuerpo, ¿verdad? Solamente que los macrófagos no matan estos bacilos, sino que tienden a contenerlo en su interior, o sea, dentro de su citoplasma, pero estas continúan multiplicándose en su interior. Desde el punto de vista anatomopatológico, la tuberculosis tiene unas lesiones bien características que prácticamente nos hacen el diagnóstico. Acá vemos en esta imagen el parénquima pulmonar. ¿Por qué decimos que es un parénquima pulmonar? Porque acá yo veo los alveolos. ¿Qué pasa? Este parénquima pulmonar tiene una histoarquitectura alterada. ¿Por qué? Porque me llama la atención estos nódulos redondeados que no son típicos de un pulmón normal. Estos nódulos redondeados son llamados granulomas y generalmente son granulomas tuberculosos que tienen formas redondas, y acá llama la atención la presencia de una célula gigante multinucleada. Si vemos a mayor aumento, vemos que nuestro granuloma presenta un área central eosinofílica, un área central
eosinofílico granular que es llamado necrosis caseosa, entonces, que es típico de la tuberculosis. Y acá vemos las células epitelioides que están rodeando en forma de empalizadas a la necrosis caseosa. A mayor aumento vemos acá nuestros granulomas entonces son estructuras redondeadas que están formadas por acúmulos de células epiteliales, que son estas, las células epitelioides, quiero decir, las células epitelioides son macrófagos activados que se disponen de forma nodular. Ya alrededor de nuestro granuloma vemos un collar linfocitario. Entonces el granuloma son estructuras redondeadas conformadas por acúmulos de células epitelioides que están rodeados por un collar linfocítico. También frecuentemente los granulomas tuberculosos, entonces dijimos que se acompañan de células gigantes multinucleadas. Estas células gigantes multinucleadas son llamadas células gigantes de tipo Langhans y son células, como su nombre lo dice, son células de gran tamaño y se caracterizan por tener múltiples núcleos, pero sus núcleos se ubican en la periferia. La presencia de células de Langhans no son patognomónicos, o sea, no son típicos de una tuberculosis. ¿Por qué? Porque también pueden presentarse en cualquier otra enfermedad granulomatosa. Dijimos que la parte central de nuestro granuloma estaba conformada por células epitelioides. A cada mayor aumento vemos nuestras células epitelioides que son solamente macrófagos activados que se caracterizan por tener núcleos grandes irregulares dispuestos en la periferia y un citoplasma amplio muy acidofílico. La tuberculosis puede a su vez clasificarse en una tuberculosis primaria y una tuberculosis secundaria. La tuberculosis primaria es aquella que se produce principalmente en personas que no estaban expuestas previamente al bacilo, es decir, en pacientes no sensibilizados. Por lo tanto, es la infección inicial por el bacilo. Por lo general, este tipo de tuberculosis predomina en los niños y suelen ser generalmente autolimitados porque se resuelven espontáneamente. La tuberculosis primaria entonces se produce en pacientes no sensibilizados, es decir, en pacientes que no estuvieron expuestos previamente a la bacteria. Los pacientes ancianos y pacientes de edad avanzada o pacientes muy inmunodeprimidos sí pueden llegar a perder la sensibilidad al bacilo, por lo tanto pueden llegar a presentar esta tuberculosis primaria más de una vez. Desde el punto de vista anatomopatológico, lo que le caracteriza a la tuberculosis primaria es el complejo de Ghon, que vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Qué es el complejo de Ghon? Hay que tener ya en cuenta entonces que la lesión característica de la tuberculosis primaria es el complejo de Ghon. El complejo de Ghon, entonces, el complejo de Ghon es una lesión macroscópica característica de la tuberculosis primaria y se caracteriza por una asociación de una lesión del parénquima pulmonar y también una lesión de los ganglios iliares. Entonces hay una lesión del parénquima pulmonar y de los ganglios iliares. Por lo general estas lesiones suelen presentarse como nódulos, por lo general pardo amarillentos, que miden entre 0,5 a 1 centímetro, principalmente en la región subpleural de la parte media
del pulmón y otro nódulo de las mismas características, o sea, amarillo parduzco, a nivel del ganglio iliar. Estos nódulos que se ven acá a nivel subpleural y a nivel iliar, por lo general son granulomas. Son pequeños granulomas, entonces, a nivel subpleural y a nivel iliar. En la mayoría de los casos, estas lesiones son subclínicas, o sea, pasan desapercibidas. ¿Y qué pasa? Generalmente van progresando y a larga data van disminuyendo de tamaño y se calcifican. Viendo microscópicamente vemos acá el parénquima pulmonar otra vez. Como dijimos, ¿por qué? Porque vemos las paredes alveolares. Dijimos que tienen una histoarquitectura alterada. ¿Por qué? Por la presencia de estos granulomas, que son estas estructuras redondeadas. Y acá llama la atención la presencia de las células gigantes multinucleadas. Acá vemos que este granuloma presenta un área de necrosis central, que es la necrosis caseosa, que es típica. Entonces acá vemos a mayor aumento la necrosis caseosa, que es un área entonces eosinofílica granular, que la macro en sí tiene un aspecto de queso, por eso es que se le llama necrosis caseosa. Rodeando a esta necrosis se encuentran las células epitelioides, que son los macrófagos activados, y las células gigantes multinucleadas. Estas células gigantes multinucleadas se forman a partir de la fusión de las células epitelioides, de numerosas células epitelioides. Después está el otro tipo de tuberculosis, que es la tuberculosis secundaria, como estábamos diciendo. La tuberculosis secundaria, en cambio, es más frecuente y tiende a producirse como consecuencia de una reactivación o una reinfección de una tuberculosis primaria. Y a diferencia entonces de la tuberculosis primaria, ya se produce en un paciente previamente sensibilizado, es decir, en un paciente que ya ha estado expuesto a la tuberculosis anteriormente. Esta tuberculosis secundaria, a diferencia de la tuberculosis primaria, incluso puede llegar a complicarse más, porque puede llegar a extenderse a otros órganos y formar entonces una tuberculosis diseminada en caso de que llegue a la circulación sistémica, y formar una tuberculosis miliar, que vamos a ir viendo. ¿Qué le caracteriza a la tuberculosis secundaria? La tuberculosis secundaria, desde el punto de vista macroscópico, afecta principalmente los vértices pulmonares. Y lo que le caracteriza es la presencia de unas cavernas tuberculosas. Las cavernas tuberculosas son lesiones cavitadas o excavadas que se producen principalmente en el vértice pulmonar, en las zonas donde por lo general tienden a confluir los granulomas, que luego sufren esa necrosis caseosa, que es la que va a dar origen entonces a estas excavaciones, que son conocidas como cavernas. Generalmente las cavernas tuberculosas contienen gran concentración de bacilos, más que en cualquier otra lesión tuberculosa. Acá vemos entonces el parénquima pulmonar, entonces, y vemos acá la presencia de las cavernas tuberculosas, que son cavidades. Muchas veces estas cavernas tuberculosas incluso pueden llegar a simular bullas enfisematosas. Y en el corte histológico siempre vamos a ver la presencia de nuestro granuloma, que dijimos que son acúmulos nodulares de células epitelioides, siempre con nuestra necrosis central, ¿verdad?, que se ve como una mancha eosinofílica, y la presencia de nuestras células gigantes multinucleadas. Si vemos más en la periferia, vemos todavía los tabiques alveolares.
Acá vemos otra imagen histológica, entonces del parénquima pulmonar, entonces donde podemos constatar los alveolos y vemos que en nuestro alveolo existen múltiples granulomas de diferentes tamaños y en el que llama la atención en algunas con el menor aumento la presencia de células gigantes multinucleadas. Algunas presentan en su centro un área más clara que es rosadita, que sería la necrosis central, que es la necrosis caseosa. Cuando vemos una imagen histológica en la que se constatan numerosos granulomas bien delimitados de diferentes tamaños, nos da la pauta de que nuestro paciente tiene una buena respuesta inmune. ¿Por qué? Porque los granulomas son como un mecanismo de defensa que tiene el organismo para tratar de contener esa infección. Entonces lo que significa más probablemente es que nuestra infección esté bien contenida. Dijimos que nuestra tuberculosis secundaria podía complicarse, podía diseminarse. En ese caso hablamos de una tuberculosis miliar, que es la tuberculosis ya diseminada. Generalmente la tuberculosis miliar se produce en pacientes que tienen bajas defensas, ¿verdad? Que no pueden contener por lo tanto la infección. ¿Qué pasa? Las micobacterias tienden a llegar a los vasos pulmonares y pasar a la circulación sistémica y pueden diseminarse a otros órganos. Acá vemos el corte de un pulmón, verán en la macroscopía. Acá podemos identificar nuestros bronquiolos. Pero ¿qué nos llama la atención? Nos llama la atención que nuestro parénquima pulmonar presenta numerosas lesiones nodulares de pequeño tamaño que miden aproximadamente entre 1 a 5 milímetros y suelen ser blanco-grisáceos y están distribuidos difusamente por todo el parénquima pulmonar, ¿verdad? Entonces, esa distribución difusa de los nódulos pequeños, blanco-grisáceos, a nivel del parénquima pulmonar, adoptan entonces un patrón miliar. Entonces a eso se le llama entonces una tuberculosis miliar. ¿Por qué? Porque esas lesiones pequeñas, granulares, simulan los granos de mijo o semillas de mijo. De ahí entonces el nombre de tuberculosis miliar. Entonces la tuberculosis miliar sería una complicación de una tuberculosis secundaria que en la cual se produce la diseminación hematógena. Acá vemos otro corte macroscópico de un pulmón. Vemos nuestros bronquiolos y llama la atención de las múltiples lesiones nodulares que están distribuidas de manera difusa en todo el parénquima pulmonar. Como dijimos, estas lesiones nodulares son de pequeño tamaño, son de 1 a 5 milímetros, son blanco-grisáceas y están distribuidas entonces en todo el parénquima pulmonar en forma de granos de mijo. Acá vemos entonces vemos otro corte histológico, vemos otro corte macroscópico de un pulmón en el que llama la atención estas lesiones nodulares de pequeño tamaño distribuidos difusamente. Incluso algunos acá ya tienden a coalescer para formar granulomas de mayor tamaño. Entonces, pero lo que predomina son las lesiones nodulares de pequeño tamaño distribuidas difusamente. Si estas biopsiamos, veremos acá nuestro parénquima pulmonar con nuestros alveolos y la presencia de un granuloma, desde que es nuestro acúmulo de células epitelioides rodeado por nuestro collar de linfocitos. Si bajamos a mayor aumento, podemos constatar que dentro de nuestro granuloma encontramos estas células gigantes multinucleadas con núcleos en la periferia que son las células de Langhans y también en el centro las células epitelioides que son los macrófagos activados. Acá nos marca el collar de linfocitos que rodea la periferia del granuloma. También en algunos casos, ¿qué pasa con nuestra tuberculosis miliar? Nuestra tuberculosis miliar puede llegar a erosionar los bronquios
y las bacterias pueden llegar a pasar entonces a la luz bronquial. Entonces pueden llegar a complicarse con una bronconeumonía, y como vemos, la bronconeumonía desde el punto de vista macroscópico se caracterizan por tener entonces múltiples lesiones parcheadas, amarillentas o blanquecinas, pero que suelen tener bordes irregulares, o sea, se presentan como parches, a diferencia de la tuberculosis miliar, que eran generalmente más pequeñitas y eran bien nodulares. En cambio, en la bronconeumonía, las lesiones tienden a ser parcheadas y tienden a ser irregulares, en algunos casos tienden a confluir y formar un área de consolidación pulmonar. Y estas áreas parcheadas, irregulares, difusas, amarillentas, tienden a distribuirse difusamente por todo el parénquima, entonces pulmonar. Entonces esta sería una complicación también de una tuberculosis miliar. Vemos desde el punto de vista microscópico, como estábamos diciendo, que este proceso infeccioso podía llegar a erosionar entonces las paredes bronquiales. Acá vemos la pared bronquial. ¿Por qué decimos que es la pared bronquial? Porque está tapizado por un epitelio de tipo respiratorio, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, acá lo mismo, pero llama la atención en el interior de la luz bronquial la presencia de numerosas células inflamatorias y macrófagos, incluso células gigantes multinucleadas, como vemos acá. Entonces es también una complicación que puede llevar entonces a la bronconeumonía, ¿verdad? Como ya vimos anteriormente, solo que acá se está traduciendo histológicamente eso. Siempre entonces viendo nuestro pulmón, entonces en nuestra bronconeumonía tuberculosa, siempre que hablamos de la tuberculosis vamos a tener entonces nuestros granulomas, entonces en este caso es toda esta imagen. Entonces nuestro granuloma, vemos que acá tiene un área central más clara, donde es granular, lo cual corresponde a la necrosis caseosa, que es típica de la tuberculosis, rodeada entonces por las células epitelioides, y más por fuera podemos ver entonces acá las células gigantes multinucleadas y el collar de linfocitos. Entonces eso prácticamente es característico de la tuberculosis, que nosotros veamos entonces nuestro granuloma con células gigantes multinucleadas de tipo Langhans generalmente, y la necrosis caseosa central. Dijimos que la tuberculosis miliar podía diseminarse a otros órganos. En ese caso hablamos entonces de una tuberculosis ya extrapulmonar. Y dentro de la tuberculosis extrapulmonar nos pone como ejemplo una tuberculosis renal y una tuberculosis esplénica. Por lo general, estas complicaciones de la tuberculosis, tanto esplénica como renal, son poco frecuentes. Solamente se presentan en 1 a 3%. Pero ¿cómo voy a sospechar? Voy a sospechar en un paciente que ya tiene el diagnóstico de tuberculosis, pero en la cual luego veo entonces un riñón con múltiples lesiones nodulares distribuidas difusamente en su superficie externa. Lo más probable es que estas lesiones nodulares amarillentas sean granulomas. Acá vemos el corte de un vaso. Vemos que el vaso en sí normalmente tiene que tener una superficie interna rojiza, homogénea. En este caso vemos que
está reemplazado totalmente por múltiples lesiones nodulares que están distribuidas difusamente y si el paciente es un paciente con tuberculosis, por lo tanto, yo puedo sospechar que esta es una complicación de una tuberculosis esplénica. También la tuberculosis extrapulmonar puede presentarse a nivel del intestino y hablamos de una tuberculosis intestinal más frecuentemente a nivel de la región yeyuno ileal del intestino delgado. ¿Por qué decimos con intestino delgado? ¿Por qué? Porque acá podemos entonces reconocer el mesenterio. Ustedes saben que desde el punto de vista anatomopatológico siempre hay que tratar de reconocer primero el órgano. En este caso, el mesenterio nos ayuda a poder reconocer de que es un intestino delgado, porque en caso de que haya sido intestino grueso tendría que haber tenido apéndices epiploicos, cosa que no tiene. Acá vemos nuestro intestino delgado, entonces a la apertura vemos que nuestra mucosa presenta unas lesiones bastante llamativas, que son las lesiones ulcerosas redondeadas. Presenta unas lesiones ulcerosas redondeadas, acá también, y acá también se puede ver unas lesiones ulcerosas y unos pliegues indurados, ¿verdad? De coloración parduzco. Normalmente suelen tener una coloración ligeramente verdosa en condiciones normales. Acá mayor aumento nos pone en manifiesto la presencia de estas lesiones que veíamos y se presentan entonces unas lesiones ulcerosas redondeadas de bordes sobrelevados, incluso con bordes hipertróficos. Hablamos de úlceras, unas lesiones úlcero hipertróficas entonces a nivel del intestino delgado. Si el paciente presenta entonces ya un diagnóstico previo de una tuberculosis, o no sabemos si el paciente tiene una tuberculosis y solamente viene por una obstrucción intestinal, y a la colonoscopía constatamos estas lesiones ulcerosas a nivel del intestino delgado, que podemos entonces sospechar entonces que el paciente podría tener una tuberculosis. ¿Por qué? Porque las lesiones ulcerosas en el intestino delgado no son tan frecuentes, entonces es prácticamente un diagnóstico diferencial. Y yo hago mi histología y veo acá mi mucosa intestinal delgada. Acá incluso puedo constatar la presencia de vellosidades intestinales. Entonces acá veo mis glándulas intestinales con epitelios de tipo intestinal, ¿verdad? Y acá veo vellosidad. Entonces yo estoy en un intestino delgado. Entonces, pero ¿qué me llama la atención? Me llama la atención la presencia de estas lesiones nodulares a nivel de la capa mucosa y submucosa. Estas lesiones nodulares que están rodeadas por linfocitos son granulomas. Incluso podemos ver a menor aumento la presencia de células gigantes multinucleadas. También existe otro tipo de tuberculosis extrapulmonar que incluso es la forma más frecuente de presentación, y es la tuberculosis ganglionar, ¿verdad? La tuberculosis ganglionar también se le denomina escrófula, y como dijimos es la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar y es la que normalmente van a encontrarse en su práctica diaria. Entonces ya hay que sospechar, hay que tener una gran sospecha clínica para poder diagnosticar esta enfermedad y no meter la pata. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en la tuberculosis ganglionar afecta más frecuentemente a niños y pacientes jóvenes, principalmente pacientes jóvenes con VIH. Entonces, ¿qué pasa? El paciente presenta una linfoadenopatía, es decir, una inflamación de sus ganglios cervicales, una linfoadenopatía cervical que suele ser unilateral. En este caso del niño, entonces ya afecta todo el cuello, donde también puede ser unilateral o bilateral, pero en general suele ser unilateral y suele presentarse en la región laterocervical o en la región supraclavicular. Esta masa
esta masa de la escrófula es un ganglio linfático, ¿verdad? Pero que suele ser indoloro en estadios iniciales, indoloro, unilateral, entonces, y su consistencia es bastante rígida. ¿Qué pasa? Con el tiempo, esta linfoadenopatía cervical tiende a inflamarse, entonces adopta los cambios inflamatorios, como ustedes ya saben, dolor, eritema, edema. Entonces, incluso puede llegar a ulcerarse, necrosarse y fistulizar y drenar un contenido al exterior. En ese caso hablamos de una escrófula. Entonces, si yo sospecho de que el paciente tiene entonces una tuberculosis ganglionar, le puedo realizar entonces una biopsia. En la biopsia yo voy a constatar también la presencia de granulomas. Acá vemos solamente que en este caso nuestros granulomas no son granulomas bien delimitados, sino que son granulomas mal delimitados, pero que tienen sus células epitelioides, incluso tienen sus células gigantes multinucleadas, lleno de infiltrado inflamatorio linfocítico. Entonces, y en el contexto del paciente, entonces yo puedo sospechar de que está una inflamación crónica granulomatosa, y por la frecuencia de nuestro país, la prevalencia de la enfermedad, entonces sugiere fuertemente que es una tuberculosis. Acá yo veo también la presencia de mi granuloma con mis células epitelioides, mi célula gigante multinuclear y mi collar de linfocitos. Le pido una tinción de Searle-Nielsen y veo que mis macrófagos están repletos de bacilos ácido alcohol resistente, que son bacilos rojizos. Acá veo entonces también la biopsia de mi linfoadenopatía cervical, de mi ganglio cervical. Entonces, y muchas veces estos ganglios cervicales vienen, entonces te mandan en la práctica diaria como descartar un tumor cervical, ¿verdad? Y flor de tuberculosis la que uno se encuentra. Entonces hay que tener en cuenta entonces que la tuberculosis es una enfermedad muy prevalente en nuestra región, en nuestro país, ¿verdad? En toda Sudamérica prácticamente. Entonces hay que sospechar entonces por el paciente. Entonces acá vemos que no se trata de una lesión neoplásica, sino más bien vemos nuestros granulomas mal delimitados, pero numerosas células gigantes multinucleadas con núcleos en la periferia que se forman, como ya mencionamos, por la fusión de nuestras células epitelioides. Entonces, acá vemos nuestras células epitelioides, en algunos casos vemos zonas de necrosis. Entonces, por la frecuencia de la enfermedad y la localización, entonces estamos ante una enfermedad inflamatoria crónica granulomatosa sugerente entonces de una escrófula. También entonces pueden diseminarse a otros órganos como la próstata, y vemos acá la próstata, que es una glándula fibromuscular. Acá vemos nuestra uretra y vemos entonces que tiene múltiples lesiones nodulares amarillentas, en algunos casos confluentes, que se deben a la presencia de granulomas. Entonces nuestro paciente con tuberculosis entonces también puede complicarse entonces con una tuberculosis prostática. Acá vemos un espécimen quirúrgico que corresponde a un testículo. Yo acá veo mi parénquima testicular. Pero ¿qué me llama la atención? El epidídimo. El epidídimo se encuentra totalmente oculto, o sea, se encuentra totalmente reemplazado. Yo veo la silueta de mi epidídimo, pero veo que se encuentra totalmente reemplazado por un material blanquecino de aspecto friable, que es similar al queso. Entonces, yo sospecho fuertemente que esta sería una tuberculosis del epidídimo. Le realizo mi biopsia y me constato entonces con la presencia de un granuloma. Y acá veo la presencia, ¿por qué? Porque es una estructura circular. Y veo entonces también mi célula gigante multinucleada de tipo Langa. La tuberculosis renal